Muy buenas tardes, amigos invitados especiales de la Dominican Bar Association. Para nosotros es sumamente importante tenerles aquí. Damos además las gracias y la bienvenida a nuestra vicerrectora de Internacionalización y Vinculación, la doctora Lorena Amel, a la coordinadora de vinculación, Marian de Moya, que ha estado en contacto total con todos ustedes, y bueno, por supuesto, a nuestros estudiantes, los clientes, el grupo que le da sentido a que estemos hoy aquí y que además va a aprovechar todo este conocimiento. Pero en especial tenemos una gratitud hacia 2 egresados nuestros, personas que nos honran y que son parte de esa barra, que es Miguel Maldonado, que está por aquí, y es una persona que es del grupo de estudiantes de Derecho, y aquí Patricia García Pantaleón, que es una egresada ya con más tiempo en los Estados Unidos y en el ejercicio, pero a quien definitivamente volver a su alma mater, yo sé que la tiene muy contenta. Tenemos aquí estudiantes. Gracias, Patricia, gracias, Miguel, gracias a ustedes por hacernos parte, no solo de un convenio que firmamos, porque a veces se firman convenios que no tienen vida, sino de un convenio que definitivamente al profesor Omar Leonardo, experto penalista, que tiene sentido, él y sus estudiantes que estén aquí, y pues a todo este grupo y algunas personas que, aunque no la vean en línea, pero van a ver esta presentación. Queremos darle las gracias porque compartir, y creo que la relevancia de esta tarde, compartir el sistema de derecho, la justicia criminal de los Estados Unidos con el sistema local de la familia romano-germánica nos da una aproximación hacia ese abogado global que persigue a UNIBE y que yo quiero y pienso que todos ustedes son hoy día. No solo conocer lo local, lo interno, sino tener una visión más allá. Le pedimos en particular a nuestros expositores que se enfocaran en las cosas que decía el magistrado Méndez, Manuel Méndez, que lo que veíamos en todas esas películas no era así. Decía en una conferencia que tuvimos el año pasado. Entonces, uno se queda como con esa duda. Entonces, hay que seguir formando. Entonces, hay algunos aspectos que van a ser tratados, pero sobre todo, yo quiero decirles que un convenio que se firmó en septiembre del año pasado, ya nosotros tenemos 3 actividades. Eso no pasa con todas las entidades con las que firmamos convenio. Yo sé, Ale, eso es lo que voy a decir. No podemos dejar de darle las gracias a Alexis Colón. Alexis, yo creo que el embajador de la Dominican Bar Association, porque es muy pujante y además que sabíamos que ustedes venían, ya sabíamos si teníamos la fecha, nos lo habían dicho, nos lo había dicho la magistrada Camelia, que tal vez venía, pero que ustedes venían. Solo presentarle nuestras excusas porque, como les había dicho, tenemos espacios mucho más grandes, pero la universidad está en el 40 aniversario, es una universidad joven, pero con muchas cosas que puede exhibir y entonces estamos con muchas actividades, pero definitivamente estar cercanos, recibirlos con el cariño que lo estamos haciendo y que ustedes también nos prodiguen ese cariño, para nosotros es importante. Entonces, hemos creado una pequeña agenda muy simple porque tampoco queremos ser muy estructurados, queremos que sea una cosa que nos sintamos cómodos, por eso, aunque tenemos esa agenda, esto no está escrito en piedra. Quiere decir que si los estudiantes quieren preguntar, que si se quiere agregar algo, que si se quiere tratar una parte que no esté prevista aquí, pueden sentirse libres. Lo de nosotros es el conocimiento y entendemos que a través de ustedes ese conocimiento va a llegar. Entonces, es una actividad más. Esperamos que en lo que resta del año y la proyección para el año siguiente sean de muchas otras cosas que están enmarcadas dentro del convenio que firmamos en septiembre del año pasado. Fíjense que tenemos 10 meses nada más. Entonces, ahí nos hablaba de seminarios, de charlas, de intercambios de docentes, saber que con la virtualidad hay la posibilidad de que cualquiera de ustedes sea docente nuestro, de un módulo, de una asignatura electiva, de hacer conferencias virtuales, de hacer seminarios, talleres. Entonces, que ustedes sientan que aquí en UNIBE, en su escuela de Derecho, eso puede pasar. Excuso además al señor decano que dijo que no iba a poder estar porque tiene, parece que una afección de la espalda, que vino a cumplir algún compromiso, pero que también les da la bienvenida, sus excusas y ese
esa intención de seguir colaborando en muchas actividades. Nosotros aquí tenemos algunos estudiantes, le decía a la magistrada, que tenemos aquí, nuestros estudiantes en su mayoría hablan inglés. Si por alguna razón les es más cómodo dar la conferencia en inglés, no hay ningún problema. Pero en adición a eso, nos interesa ya a futuro poder promover pasantías en las cortes o en algunos despachos legales o en algunas instancias del estado de Nueva York. Ya tenemos un convenio con la Universidad de St. John y ahora se van 2 estudiantes y ya eso está funcionando y está caminando. Y la idea es que dentro de la pasantía puedan nuestros estudiantes participar con ustedes, que nos ayuden en ese proceso, porque vuelvo y reitero, así la formación no es solo adelante, no se preocupen. La formación no es solamente del sistema del derecho civil que tenemos aquí, del derecho romano germánico, sino también del derecho anglosajón. Perdónenos, que algunos tenían clase y los profesores tenían que trazarle algunas pautas antes de permitirles. Entonces, dicho esto, pasamos con Leticia, que vamos ahora a pasar a leer las semblanzas. Siempre nos gusta, sobre todo por los estudiantes, que sepan quién es el que les va a hablar y por qué, para que tenga sentido que la persona que tiene la palabra tiene las competencias. En algunos lugares no les gusta, a nosotros nos gusta, porque creo que eso además impone un poco de respeto hacia el expositor. Así que bienvenidos sean y gracias por estar aquí. Buenas tardes. Agradecerle a todos los que están aquí por su tiempo y es un honor tenerlos aquí a ustedes. Voy a leer la semblanza de la honorable jueza Patricia Frías Colón. Effective January 3rd, 2022, Judge Frías Colón was appointed as the supervising judge for Queens County Civil Court. From January 1, 2020, she served as a civil court judge assigned to the Kings County Civil Court. From January 1st, 2018 to January 1st, 2019, she was appointed as an acting family court judge and she received her bachelor degree in political science with a minor at University of Rochester and her Juris Doctor from Hofstra University School of Law. Prior to becoming a judge, she was prior to that, she was with the New York City Department of Education's Office of Legal Services as an assistant deputy counsel to the chancellor. Judge Frías Colón started her legal career as an assistant district attorney, Kings County District Attorney's Office. She also worked as an adjunct professor. Frías Colón lives by the mantra, to whom which is very much is, and tries to the best human being she can who also happens to be a judge. The judge is a proud Afro-Dominicana, daughter of Altagracia Ureña and Jose. And together they are the proud parents who are also proud of their Dominican heritage and visit the island very often. Thank you very much. Extendiendo la cordial bienvenida a todos y todas. Por su parte, Yamel Isidor es subdirectora de la Unidad de Ejecución Administrativa del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York. Supervisa y capacita aproximadamente 30 abogados que procesan violaciones de los códigos de construcción de la Ciudad de Nueva York y las leyes de zonificación ante la División de Audiencias de la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas. Yamel nació en Montecristi, República Dominicana, y emigró a los Estados Unidos a finales de la década de los 1980. Ella recibió su diploma
en negocios empresariales de la Escuela de Negocios Sickling de Bernard Baruch College en 2011 y su doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York en 2015. En la Facultad de Derecho fue editora principal del CUNY Law Review, miembro de CUNY Moot Court, presidente académico de la Black Law Student Association y presidente de la Latin American Law Student Association. Yamel es la presidenta del Dominican Bar Association de Nueva York. Le damos la bienvenida. Por un lapsus en la información, vamos a pedirle primero a la presidenta, a la doctora Yamel Isidor, que nos haga una breve introducción de la Dominican Bar Association y posteriormente, por favor, presentamos las excusas, los expositores, una breve introducción de su hoja de vida. Tenemos de la barra y pues parece que hubo alguna dificultad o algo con eso. Entonces, por favor, nos excusan, presentamos las excusas porque ha sido algo definitivamente inintencional, pero sí queremos que nos expliquen la barra, qué es y que motiven a esos jóvenes que la mayoría quieren hacer un ejercicio legal en los Estados Unidos, qué es lo que es la barra, cuáles son las virtudes, las bondades y quizás, si estando de este lado, de qué manera se puede colaborar con la barra. Así que bienvenida. ¿Hay que presionar un botón o algo? No. Ok. Bueno, hola a todos. Muy entusiasmada de estar aquí con ustedes. Es un honor. Voy a hablar en Spanglish porque es más, mi español es un poco, necesita ayuda. Pero quiero decir que el Dominican Bar Association existe para promover y apoyar los estudiantes y la comunidad latina que lo que quieren ejercer en esta carrera de derechos, y lo que quieren hacer jueces también. Nosotros los apoyamos con la comunidad. Yo, por ejemplo, y como muchos que están aquí hoy, fuimos el primero o la primera abogados en nuestras familias y no tuvimos la ubicación ni la información para poder salir adelante en esa carrera. Pero yo, cuando fui a la Escuela de Derecho, encontré, o tal vez me encontró a mí, la Asociación de Dominican Bar Association, y ahí sentí la comunidad y ahí sentí el apoyo. Entonces, para ustedes, los que están interesados en ejercerse allá en los Estados Unidos, quiero que sepan que nosotros estamos aquí. Y también la membresía de nuestra asociación es gratis para los estudiantes de Derecho, así que se pueden hacer miembros, conocernos mejor por nuestras páginas sociales, Dominican Bar Association. Entonces, respecto a la barra y cómo uno se ejerce en eso, esos son muchos datos que también se pueden encontrar en la página, pero estamos aquí por cualquier pregunta que tienen. Para ustedes, brevemente, después que terminen la universidad, tienen que hacer un año de maestría, que es un LLM, allá en los Estados Unidos. Hay algunas instituciones que estamos tratando con Alexis Colón, está tratando de colaborar, right? No quiero hablar por ti, pero estamos tratando de colaborar con unas instituciones para crear esa relación, para hacerlo más fácil para ustedes, pero hay algunos estados que por ejemplo, Nueva York, California, I think, que, Alexis, ¿tú fuiste a Minnesota o Michigan? Yeah, Washington. Entonces, son varios estados que lo dejan que los abogados extranjeros ejercen allá en los Estados Unidos. Esa información muy pronto va a estar disponible en nuestra página web. Y nada, cualquier pregunta, sabe que el tema de hoy es de la ley penal, criminal law, pero we're here. Entonces, voy a dar el micrófono a Doralyn, que va a ser una de las personas, ¿right? ¿No? Es así, que va a hablar y Doralyn, si puede introducir. Hay un link en Unive en línea, ya hubo una conferencia, señores, y Alexis dice todo, Alexis explica todo del examen,
todo lo que ustedes se puedan imaginar relacionado con el examen de la barra. Eso está grabado, está en Unive en línea y nosotros a través del grupo de ustedes se lo vamos a compartir. Eso ya existe, ese documento digital, y es bueno que lo vean porque es bastante orientador. Gracias, Alexis. Aquí viene Alexis Colón. Y Alexis, cuando hablas, por favor, puedes introducirte, give a little bit about you. Gracias. Muchas gracias. Ajá, ya, está bien. No lo quería dejar fuera de los virtuales, disculpen. Bueno, no, simplemente nosotros tenemos un documento, profesora, que también se lo podemos hacer llegar para que su departamento de arte o de edición lo edite y le dé la edición que considere. Es un documento de apenas como 9 páginas a 2 columnas que explica todo el proceso de la reválida para un estudiante dominicano, qué procesos tiene que hacer, qué pasos seguir, y pone como ejemplo 3 estados, Nueva York, Massachusetts y California, que lo pone como ejemplo, tal paso en Nueva York, ¿cómo es? En Massachusetts, ¿cómo es? En California. Sé que, bueno, ahí la comprometí, profesora, para que entonces ustedes le den edición y lo... Claro, claro, así que lo pueden subir a su página para que los estudiantes de Derecho puedan acceder a él. Así que nada, ya usted sabe, o sea, se lo hacemos llegar. Óigame, Alexis explicó, señores, hasta los tiempos, dónde dura más tiempo, dónde es más rápido y una serie de cosas. Es un documento importante que lo vamos a robustecer para que ustedes en la página de la Escuela de Derecho tengan eso de la Dominican Bar Association, esa ilustración de todos esos procesos, porque creo que muchas cosas se necesita hablar más y por eso estamos aquí. Así que yo creo que vamos a pasar la palabra aquí. Sí, perdón, estamos bastante informales, pero nosotros es por lo que nos sentimos con ustedes, es por los cercanos que estamos quizás haciendo en muchas cosas no tan protocolares, pero sí queremos, y ustedes son que ponen las pautas, si prefieren las preguntas al final o si prefieren que en lo que van conversando los estudiantes vayan haciéndole las preguntas, como ustedes lo prefieran. La diapositiva. Bueno, para empezar en lo que pone en la diapositiva, como dijeron que teníamos que presentarnos, hola a todos, buenas noches, yo soy Patricia García Pantaleón, estoy muy feliz de compartir aquí con ustedes, yo también soy egresada de Unive en el 2006, hace bastante tiempo. Como una breve hipnosis de lo que he hecho, bueno, egresada de aquí, soy summa cum laude, de aquí pasé a trabajar con una oficina de abogado con el decano en ese momento, que era... ahora se me... Guillermo Moreno en el momento, con Guillermo Moreno y con Cristóbal Rodríguez en su oficina que la acaban de abrir en ese momento. Luego de ahí pasé a servir como directora del Departamento Nacional de Víctimas en la Procuraduría, ejerciendo de manera penal. De ahí pasé a la EDESTE como directora de la persecución de fraude eléctrico, y de ahí entonces trabajé con la oficina Hedrick Rizzi Fernández en el Departamento de Litigio Penal. De ahí me casé y me fui bueno, cuando terminé aquí hice mi maestría en LLM en la Universidad de Buffalo, una maestría en LLM Derecho Criminal, y de ahí hice una pasantía en el District Attorney Office en Luisiana, ayudando a las personas hispanas, de habla hispana, a entender sus derechos y a personas víctimas de violencia doméstica. De ahí tomé la barra y pasé el examen en Nueva York y tuve entonces la licencia para ejercer. De ahí me casé y perdí la batalla con mi esposo de quién tenía que irse a vivir a Estados Unidos, y fui yo. De ahí empecé a trabajar en una firma de derecho también penal, hasta que ya he puesto hace 3 años hice mi propia firma. Tengo ahora 3 firmas, una en Nueva York, una en New Jersey, una en Long Island, y tengo 4 abogados que trabajan conmigo y ejercemos básicamente penal, familia e inmigración. ¿Okay? Gracias.
ejemplo de coger lucha y pasar trabajo. Bueno, esta es una breve hipnosis de lo que es el sistema criminal de los Estados Unidos. Para mí algo muy importante, no tengo el control. Sí, perfecto. Cuando vamos hacia aquí, a veces no entendemos el sistema. Siempre hemos escuchado del tema de las dos tipos de jurisdicciones que existe en los Estados Unidos. Tenemos que compaginan es la federal y la estatal. En principio, la mayoría de los crímenes van a ir dentro de la jurisdicción estatal. Cada estado tiene su propia constitución, sus propias leyes, que cada uno entonces decide cómo se determinan los delitos y cuál es su proceso. La mayoría de crímenes como homicidios, robos, DWIs, que es manejar borracho, assaults, que son golpes, heridas, ese tipo de casos, lo va a conocer la jurisdicción estatal, y algunos delitos federales, entonces va a estar como robo de bancos, armas, crímenes interestatales, y hay algunas jurisdicciones, hay algunos delitos como narcotráfico, que tanto pueden ver, hay una doble jurisdicción a veces, que tanto pueden violar la ley federal como pueden violar la ley estatal. Más importante, muchas personas dicen siempre el derecho de los Estados Unidos si se están refiriendo a Nueva York, o el derecho de New Jersey. Por ejemplo, yo no estoy en capacidad para hablar de ninguno de ustedes sobre los crímenes en Nueva Jersey, porque yo solamente tengo la barra en Nueva York. Entonces, muchas personas me llaman y me dicen, no, que me pasó tal cosa, ¿me puede explicar? Yo no puedo explicar porque simplemente lo único que yo puedo hablar es de Nueva York. Entonces, esa es más o menos la diferencia que tenemos que ver con cada estado. Tiene su jurisdicción criminal y delimita sus delitos en específico y delimita el procedimiento. Obviamente hay algunas cosas que a nivel general son iguales en principios, como principios generales del derecho penal, que están incluidos. Básicamente el inicio del proceso penal en la parte federal lo empieza el U.S. Attorney General y dentro de eso hay en cada jurisdicción federal existe lo que es Local U.S. Attorney, que es el que inicia la investigación. Y de ahí se apoya de agencias federales de investigación como el FBI, la DEA y entre otras. Y dentro de la parte estatal tenemos el fiscal del condado, OTA. Por lo regular estas personas, a diferencia de la federal, que es designados por el Poder Ejecutivo, la estatal casi siempre los DA y los que inician la investigación por lo regular son elegidos. ¿Okay? Hay una alta discreción en la presentación de la acusación y tienen una alta discreción en presentar. A diferencia del derecho dominicano, donde el fiscal casi no tiene ninguna prerrogativa, principalmente con delitos de acción pública, debe de presentarlos. No tiene una discreción en particular para decidir qué o no presenta una acusación. En el sistema estadounidense, el fiscal, tanto a nivel estatal como a nivel federal, tiene una alta discreción de decidir si no va a presentar una acusación en particular. Una diferencia importante es también el de grand jury, que es el gran jurado que nosotros no tenemos en el derecho penal dominicano, y es donde la traducción más apropiada que tienen que determinar es como la causa probable, o sea, de que existen elementos suficientes para sostener una condena o la comisión de un delito. Y lo que dice es la ley en principio que ha establecido es que para que haya causa probable, debe haber hechos y circunstancias de un caso en particular que dan a denotar que una persona que se maneja con prudencia razonable ha cometido un delito. De ahí, si el resultado es positivo, se hace lo que se llama el indictment, que es como la presentación de la acusación formal. Por lo regular, hay 12 a 23 jurados. Okay. Doralyn va a hablar un poquito más de todo el proceso, pero en base a lo que tiene que ver con arrestos, interrogatorios, que puede ser o antes de la acusación formal o después. Siempre hay algunos principios de derecho que se necesitan, los warrant, orden de arresto, y de ahí hay muchas reglas en cuanto a cuando un policía puede arrestar a una persona, cuando es necesario que necesite una orden de arresto, y hay mucha protección contra el registro y allanamientos ilegales.
al igual que donde se fundamenta a base del derecho penal anglosajón, tenemos la protección contra la autoincriminación, que todos conocemos, o los famosos conocidos como Miranda Warnings, que nos enseñan, donde nos dicen que una persona antes de ser arrestada se le debe de conocer por qué está siendo arrestada, se le tiene que decir que tiene derecho a un abogado y cuál va a ser su proceso. ¿Okay? En principio, el proceso penal se divide en los arraignments, que es lo que ustedes aquí conocen como las medidas de coerción, donde se determina si la persona va a ser puesta en libertad bajo palabra, si se va a ordenar una fianza o si la persona va a ser en un tipo de prisión preventiva. Luego, algo muy particular del sistema estadounidense, tenemos los plea bargains, que son los acuerdos con el fiscal. Por lo regular, esto es un proceso que se da donde tanto la defensa como el fiscal se ponen de acuerdo en decidir cómo van a lo mejor no presentar una acusación, o sea, no seguir el proceso más adelante, y puede ser que la persona se declare culpable, ya sea un delito menor o simplemente con un programa. Por ejemplo, en algunos casos de violencia doméstica, a veces para no hacer un juicio, la persona se puede declarar culpable a un delito menor como una conducta desordenada, y de ahí le ponen a hacer un programa, tomar una charla, y evita un juicio, evita una condena penal. Por lo regular, de acuerdo al Departamento de Estado, 90 o 95% de los casos que entran al proceso criminal terminan en un plea bargain. Luego tenemos los pre-trials hearings, que son la audiencia preliminar en principio, donde se discuten algunos principios de supresión de evidencias, si ha habido algún tipo de violación, ya sea porque no se le leyeron sus derechos, la persona no tuvo una buena asistencia de abogados. Hay diferentes audiencias preliminares que se pueden conocer en el proceso antes de llegar a un juicio. Luego viene la parte de la sentencia, y como un último recurso tenemos el habeas corpus. Algo muy marcado de diferencia en los procesos penales en la República Dominicana, en los Estados Unidos, es el derecho a un juicio de jurado. Igual, todas leyes estatales, Nueva York tiene sus pautas o normas de cómo debe ser compuesto ese jurado, la cantidad, cómo debe ser la votación, y cada estado va a determinar eso. ¿Qué crimen va a un jurado? ¿Cuál es la mayoría que va a tener ese jurado? ¿Qué cantidad de jurados está? ¿Okay? Pero la Constitución, a través de la jurisprudencia, ha establecido algunas pautas mínimas que todo estado debe tener. Por ejemplo, si debe ser que una persona está juzgado por sus semejantes, quiere decir con una persona de su misma región, no necesariamente no de su raza ni color, sino que sean de la misma localidad. También tenemos todo delito que lleve más de 6 meses de prisión preventiva. También el imputado va a tener derecho a un jurado. Y ha existido una cantidad mínima de 6 jurados. Y si tienen la cantidad mínima de 6 jurados, entonces la decisión debe ser por unanimidad. Entonces, algunas diferencias adicionales con el sistema penal dominicano: por ejemplo, la víctima no tiene una parte activa en el proceso. La víctima no puede presentar una acusación formal, simplemente se limita a presentar una querella o una denuncia. Por lo tanto, no hay una objeción, que es la figura procesal penal donde cuando el fiscal dice que no va a perseguir una acción privada, no me acuerdo casi de eso, pero una acción privada, entonces se puede hacer la objeción para que entonces el fiscal sí haga la presentación de la acusación formal. No hay acción privada, no tiene derecho a apelar alguna decisión del fiscal que decida no presentar una acusación. Y algo muy importante que lo había mencionado, que no hay obligatoriedad de la acción pública. De esa manera, el fiscal tiene, como les había dicho, alta discreción en los crímenes que quiere perseguir. Igual, no hay un criterio de oportunidad ni conciliación limitada. Si ustedes leen su Código Procesal Penal, van a tener que en la parte de la acusación y en la parte de criterios de oportunidad hay límites cuando el fiscal puede o no
conciliar un caso, el criterio de oportunidad, eso no existe. El fiscal en los Estados Unidos, principalmente también en Nueva York, tiene la oportunidad de, no tiene límites para conciliar los casos. Igual no hay actor civilmente demandado, ni tercero civilmente, no hay actor civil ni tercero civilmente demandado. No hay apelación de sentencia de absolución. Si por lo regular el jurado te declara ya que eres inocente, entonces el fiscal no puede apelar esa decisión. Solamente el imputado tiene la posibilidad de apelar la condena. Y no hay derecho a casación. Es decir, en principio, algunas decisiones pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia del Estado, pero no hay ese derecho. La Suprema Corte de Justicia de la mayoría de los estados tiene la disposición, ellos deciden qué casos quieren oír o no. Obviamente, esa es una breve sinopsis del proceso. Si tienen, habíamos acordado que las preguntas las vamos a hacer al final, pero cualquier cosa, si tienen alguna duda, ahí está mi correo, está mi celular y aquí a su orden. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Doralín de Dios Brito. Soy la expresidenta del Dominican Bar Association. Y yo sobre los roles de la Fiscalía y la Defensa. Patricia hizo un trabajo excelente y mi español no es tan bueno como el de ella, pero voy a tratar. Los temas que voy a cubrir son las diferencias entre fiscales y abogados, defensores, las reglas de evidencia, las defensas o derechos de un acusado, el proceso del descubrimiento o discovery y mi experiencia como fiscal y también abogada penalista. ¿Qué es un fiscal? Un fiscal es un funcionario público que inicia procedimientos legales contra alguien que comete un crimen. Como Alicia había explicado, hay crímenes federales y estatales. Por ende, hay fiscalías federales y estatales. Las fiscalías estatales se enfocan en los crímenes estatales y las fiscalías federales se enfocan en los crímenes federales como evasión de impuestos, secuestro, cosas así. En la mayoría de los estados, el fiscal es que determina los cargos que se presentarán contra un acusado. Y el fiscal evalúa toda la evidencia presentada por la policía y otros factores. Un fiscal puede tumbar los cargos contra un acusado, determinar y negociar una declaración de culpabilidad con el abogado defensor o proceder a juicio. Los fiscales, como había mencionado Patricia, tienen una discreción sumamente amplia en cuanto a qué decisión tomar en cada caso. En la fiscalía pueden existir diferentes unidades que se enfocan en la fiscalía de crímenes específicos. Por ejemplo, hay una unidad específica para la violencia doméstica, para los homicidios, para los delitos de odio, etcétera. No todas las fiscalías en Estados Unidos operan igual y varían en tamaño dependiendo su ubicación. Entre las fiscalías estatales más grandes en los Estados Unidos son las fiscalías del County de Los Ángeles, en California, y la Fiscalía del Condado de Brooklyn, New York, que era donde yo trabajaba, y también la jueza. Su grandeza es determinada por el volumen de casos anuales y la cantidad de fiscales que trabajan para la fiscalía. Por ejemplo, en la Fiscalía de Brooklyn hay más de 600 fiscales en esa oficina y en la de Los Ángeles hay más de 1,000 fiscales. Y la Fiscalía Federal más grande de Estados Unidos es la del Distrito Sur de Nueva York. ¿Qué es un abogado de defensa criminal? Un abogado de defensa criminal es el representante legal de un acusado por la fiscalía. Él es que representa el lado opuesto al fiscal. Este puede trabajar para una organización sin fines de lucro, el gobierno o para una compañía privada. Y pelea por los derechos del acusado y por un resultado justo.
Ahora voy a hablar sobre las reglas de evidencia. Los casos criminales son probados o no probados a base de evidencia presentada por el fiscal y por el abogado defensor. Un fiscal solo puede probar un caso y ganarlo en juicio si puede probar que la culpabilidad va más allá de una duda razonable basado en la evidencia, el término beyond a reasonable doubt. El abogado defensor no tiene la responsabilidad de probar nada, ni siquiera someter evidencia. Un acusado es inocente hasta que la fiscalía pueda probar lo contrario. Como dijo Patricia, hay 3 etapas en el transcurso de un caso criminal. Bueno, las más evidentes, arraignment, gran jurado, el juicio y cuarto, una apelación que puede hacer el acusado solamente. Para los juicios hay una serie de reglas de evidencia que la fiscalía y el abogado defensor deben seguir para poder introducir la evidencia del caso al jurado en el juicio. Estas reglas son básicamente una guía que ayuda a cómo la información fluye del testigo al juez o al jurado. Estas reglas controlan tanto el contenido de la evidencia como la manera en que un testigo puede testificar. En otras palabras, el contenido se trata del tipo de información que un testigo puede o no puede proveer, y la manera se refiere a cómo el testigo relata la información que la ley le permite decir. Las reglas de evidencia fueron desarrolladas a través del common law o ley común en las decisiones judiciales. Hoy en día, la mayoría de estas reglas se han convertido en estatutos por el Congreso y las legislaturas estatales. La mayoría de los estados basan sus leyes de evidencia en las leyes federales de evidencia, o de FRA. Por ende, son en gran parte similar en todo el país, aunque cada estado tenga sus reglas diferentes. Hay muchas reglas de evidencia, es un curso completo allá en la Facultad de Leyes, no sé aquí, y son bastante complicadas. Por ende, solo voy a hablar de la más importante, que es la ley de la relevancia, la regla, perdón. Esta dice que la evidencia ofrecida tiene que ser relevante. Relevante en el sentido que tiene que existir una conexión lógica entre la evidencia y los hechos en cuestión. Y aunque toda la evidencia presentada por el fiscal tiene que ser relevante, no toda la evidencia relevante es permitida en un juicio. Usualmente, cuando no es permitida por el juez es porque afecta otra regla de evidencia o puede causar un prejuicio muy grande al jurado. Ahora voy a hablar brevemente sobre las defensas. Un acusado tiene varias defensas o derechos fundamentales en un juicio en Estados Unidos. Estos derechos vienen de la Constitución: el derecho a permanecer en silencio, el derecho a confrontar testigos, el derecho a un juicio público, el derecho a un juicio de jurado, el derecho a un abogado, el derecho a que un juicio fluya con rapidez y el derecho a no ser condenado doblemente. El descubrimiento de evidencia o discovery. Este tópico es bien, por lo menos en Nueva York, bien relevante. Siempre ha habido muchas reformas grandes cuando se trata de este tópico. Y es básicamente el proceso por el cual un acusado descubre a través del fiscal toda la información o la evidencia que tiene el fiscal contra el acusado. Este proceso es sumamente importante porque anteriormente los fiscales podían negar la entrega del descubrimiento al acusado, perjudiciando el juicio. Cada estado tiene sus propias reglas de discovery y en mayor parte la evidencia tiene que ser entregada entre un cierto tiempo, si no, en algunos estados el caso es tumbado por el juez. Por ejemplo, en New York, para un caso de misdemeanor, si no lo hacen entre 3, 4 meses, se tumba el caso, si no entregan todo el descubrimiento. Ahora mi experiencia personal.
La foto esta es cuando yo comencé como fiscal en el 2016, una niña, acabado de graduarme. Yo trabajé en la Fiscalía de Brooklyn, que es una de las más grandes del país. Tuve una experiencia muy buena, duré ahí casi 6 años ejerciendo como fiscal. Mis primeros 3 años estuve en la unidad de violencia doméstica, que es una unidad muy fuerte. Tenemos los más casos de la fiscalía entera en esa unidad, lamentablemente. Y casi todas somos mujeres, los fiscales en esa unidad. Y las víctimas también, 98% de las víctimas son mujeres. Esa unidad me encantó en realidad, pero como se pueden imaginar, es una unidad de mucho gasto como emocional, especialmente cuando estás tratando con casos más severos. Y entonces necesitaba un break mental de esa universidad y me transferí a la Universidad de Fraudes. En esa unidad hacía muchos casos como si alguien te robaba tu propiedad, el título de tu propiedad, alguien que coge beneficio de del gobierno, hacia fraude, fraude de cheque, fraude de tarjeta de crédito, cosas así. Todo tipo de fraude lo hacemos en esa unidad. Y de ahí, eso fue en diciembre del 2021, me fui de la fiscalía y abrí mi propia firma. Y ahora soy abogada penalista y también de inmigración. Apenas tengo 6 meses como abogada penalista propia. Y me encanta. Me hubiera gustado tomar esa decisión antes, ahora viendo cómo es su experiencia. Pero hay muchas diferencias entre ser un fiscal y un abogado privado penalista. Entre unas de las más evidentes que el fiscal trabaja mucho más que un abogado penalista, que es bueno, anyways, pero ahora en mi posición, obvio. Pero, y también ahora yo trabajo con los acusados, no con las víctimas de los crímenes. So, ese parte de mi mente emocional, intelectual, tiene que hacer un shift a cómo yo comprendo a esta persona y lo que está pasando. Pero ha sido súper interesante y vamos a ver qué pasa si llego a los 3 años como Patricia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cuánto le faltan a ustedes para terminar estos estudios? 2 años. Pero son unos bebés, todavía le falta. Bueno, yo, mi nombre otra vez, Patria Frías Colón, soy juez de la Corte Civil en Queens y soy la jueza supervisora de esa corte ahora presentemente. Yo hoy le queremos hablar sobre todo lo que habló Patricia y Doralín. ¿Qué pasa cuando esos casos van al frente de un juez? Sería yo. Básicamente, por ejemplo, Doralín habló de que un fiscal puede retirar cargos que la policía hace un arresto y los trae, ¿verdad? Recientemente tuvimos eso pasó en un caso en Manhattan, no sé si ustedes habían oído de el bodeguero dominicano que apuñaló a una persona que entró a su tienda y trató de darle a ese señor. Lo arrestaron y los cargos fue homicidio. Que no hay fianza para eso. Por la comunidad hacer lo que tenía que hacer y traer atención a eso, el fiscal de Manhattan retiró los cargos porque se dieron de cuenta que ese señor se estaba defendiendo. Pero así hay muchos casos que no terminan así. Y es sumamente importante que los jueces, donde esos casos lo presentan, sepan lo que está haciendo. Por ejemplo, habló Patricia de las audiencias preliminares. Ahí es que en estos casos criminales sobreviven o mueren. Porque, por ejemplo, si hay una situación donde alguien lo arrestan por
por cargo de una posesión de una arma de fuego. Es un delito mayor en Nueva York, que puede tener, dependiendo en el récord de la persona, mucho tiempo en la cárcel. Si recuperan esa arma ilegalmente, eso se determina en esa audiencia preliminar. Y el juez es que determina si esa arma la van a retirar del caso o si va a proceder. Si ese juez determina que la policía actuó incorrectamente, el fiscal no puede usar esa arma como evidencia. Y si no hay arma como evidencia, no hay un caso. Entonces ahí el juez puede retirar, ese caso se retira. Y cuando eso pasa, el fiscal tiene el derecho de apelar esa decisión del juez. Es la única oportunidad que tiene el fiscal cuando hay una audiencia preliminar. Y por la decisión del juez, el caso no puede proceder. Y con eso yo puedo apelar a la Corte de Apelación y de esa apelación a veces pueden ir a otra apelación. O sea que hay muchas oportunidades para recibir esa información y determinar todo eso. Cuando uno lo arrestan y van a arraignments, esa es la primera presentación que tiene el fiscal para decirle al juez por qué esa persona debe seguir arrestado o detenido. Y yo hoy quiero hablarles de una responsabilidad que tenemos todos los jueces y más después que pasó la muerte de George Floyd. Ustedes conocen, han oído lo que pasó con George Floyd, que hubo un policía que se lincó por bastantes minutos y ese caso arrestaron al policía y determinaron que sí, que fue un homicidio. Bueno, por ese caso y por toda la actividad de la comunidad internacional, se determinó que tienen que hacer una revisión sobre lo que estamos haciendo los jueces y a veces los bias que tenemos y la discriminación que hay contra personas como nosotros, los latinos y los morenos, los hispanos. Y por esa razón se ha revisado bastante cómo tenemos que proceder. Y tenemos que ser vigilantes. Ustedes ahora como estudiantes aquí, que van todos a ser abogados y van a llegar a posiciones sumamente importantes. Hoy tuvimos nosotros en la Corte el Tribunal Constitucional, tal vez también tuvimos en el Tribunal de la Corte Electoral. Y ustedes van a ser esas personas y van a determinar cómo va a proceder muchas de nuestras, de los casos que le traen a ustedes, o van a defender a algunas personas, o van a proceder como fiscales contra muchas de esas personas. Y es tan importante cuando ustedes estén listos para presentar sus casos, que estén preparados. Eso es una cosa que no sé cómo le puedo decir, que a veces unos abogados entran a la corte y no están preparados. No han hecho su investigación. No han leído el discovery que le han dado, toda la evidencia que han tenido. Y cuando esos abogados van a un juez y están haciendo esa presentación, los jueces saben. Y es muy importante que ustedes también cojan esa responsabilidad de ser crítico en las acciones de los policías, de los administradores, para que ustedes puedan evaluar correctamente los casos y cuando vayan al frente del juez, poder presentar su mejor caso posible. Hay muchas cosas que uno puede hablar, pero para mí, ser jueza es tan importante porque no solamente como abogados, porque fui una abogada por más de 25 años, fui fiscal, fui administradora en la Junta Educativa y también fiscal de los juveniles en Brooklyn. Y vi mucha injusticia. Pero también vi que nuestras víctimas no eran tratadas correctamente
Y muchas de las víctimas son como nosotros también, ¿verdad? Son hispanos, las víctimas también son gente que tenemos que darle más. Y he visto que los jueces a veces no le creen a nuestras víctimas, dependiendo de dónde vienen. Así que es muy importante que ustedes reconozcan el poder que ustedes tienen ahora aprendiendo esta ley, sabiendo de la ley penal y coger responsabilidad de todo lo que hacen la persona, que cuando ese caso llegue a su oficina, ustedes van a revisar, ustedes van a investigar y cuando lleguen a donde ese juez van a saber lo que tienen que hacer. Y todo el mundo claramente, como ahora Dolarín fue de fiscal y ahora es defensora de criminales, es muy importante que todos tengan representación, porque a veces los casos que los jueces determinan por los biases que a veces tenemos, ponemos alta fianza después de un arraignment, cuando la persona no lo necesita, una alta fianza. Y por eso en Nueva York ahora le han amarrado más o menos las manos a los jueces con la fianza, porque han visto que en la historia del país los jueces han sido un poco injustos en determinando la fianza de las personas que vienen, que han sido, que tienen delito mayor o delitos menores. Y por eso es muy importante que nosotros tratemos de hacer metas de ser jueces también para cambiar esa situación en el sistema penal para nosotros. ¿Hay algunas preguntas? Take questions for a few minutes. Come on. Vamos a estar aquí a las 3 para que quien quiera hacerle una pregunta. ¿Qué le ayuda a no ser tan biased en los casos? Entrenamiento. Todos todos aquí tenemos lo que se llama implicit bias. Eso es cosas que a veces no sabemos que estamos haciendo. Por ejemplo, entra un latino, su abogado está ahí, está el fiscal, el cargo es violencia doméstica. Hay un bias que cuando una persona dice, esa persona me dio y yo tuve miedo, dependiendo a quién es que están acusando, ¿le creen o no le creen? Y esos son un implicit bias. Y todos tenemos que estar súper vigilantes de esa realidad para poder cambiar nuestra mentalidad. Y nosotros como dominicanos, a veces tenemos que pensar y ser críticos de nuestros pensamientos subconscious. Y eso es una de las cosas que yo hago, porque cuando uno dice estoy aquí presente, yo cogí un oath como juez que voy a asegurar que la constitución del estado donde soy jueza, que es Nueva York, y que la voy a hacer sin bias. Y lo voy a hacer fairly y justamente. ¿Ok? Y es muy importante que la comunidad mantenga esa presión conmigo para asegurar que yo haga eso. Pero entrenamiento es muy importante y asegurar que sí existe esa discriminación que nos pasa a todos y pararla. Aquí. Frente a
Let me try this. Perfecto, una pregunta muy buena. Ahora mismo en el estado de Nueva York han pasado unas leyes donde los fiscales están revisando las decisiones de los fiscales, primeramente. Segundamente, como abogados, hay ethics que tenemos que asegurar que los fiscales están haciéndola bien, right? So, eso es la dos meta, pero ahora mismo, en realidad, no hay mucho que se puede hacer sobre un fiscal y el trabajo que ellos hacen. Y en cada condado, por ejemplo, en Nueva York, en New York City, cada fiscal es tan diferente. Pero después de lo que le pasó a ese señor George Floyd, en las elecciones los fiscales de allá son elegidos. ¿Ok? Y si la comunidad no está satisfecho con el trabajo que están haciendo, pues usen el voto y para afuera. Eso es otra manera que ellos y ahora mismo en Manhattan, por ejemplo, hay un fiscal que es, él es bien progresivo, completamente diferente al anterior, que era súper conservativo, esa oficina. Y en Brooklyn igualmente, bien progresivo. Y también quería agregar, personalmente, cuando yo entré a la fiscalía en 2016, en el condado de Brooklyn en específico, hubo un cambio radical a las políticas de esa institución. Anteriormente, yo he escuchado cuentos que no me lo puedo creer, de cosas que los fiscales hacían, que tú sabes, porque tienen tanta discreción, pero depende, como dijo la jueza, del líder a cargo de esa fiscalía. Cuando yo entré, fue el primer fiscal moreno, Ken Thompson, que desafortunadamente se murió cuando no estaba entrenando a nosotros, pero cogió el riendo Eric González, I can't believe I forgot her name, primer puertorriqueño, y sumamente excelente, sumamente progresista, sumamente transparente. So, ellos implementan estas políticas en la oficina para que los fiscales ejerzan transparencia. No es como que si a mí me dan un caso y yo digo, ay, es un hombre dominicano, infeliz, pobre, whatever, vamos a tumbarlo, dismiss. No, si es el crimen que él cometió y los hechos sí conforman con los elementos del crimen, por lo menos tengo que tratar. Ahora, durante el plea bargaining stage que habló Patricia anteriormente, ahí sí yo puedo acordar algo con el abogado defensor, como mira, le quiero dar un chance a este hombre, pero él cometió ese crimen. Ahora vamos a hablar. Vamos a ponerlo en un programa, vamos a hacer esto, qué sé yo. Así es que uno puede. Y también lo que dice la jueza, que revisan los trabajos del fiscal. Y eso es muy importante, porque si no, pueden hacer lo que quieran, básicamente. No sé si quería. Solamente para agregar de manera un poquito más legal, la limitante de los fiscales también es la Constitución. La Constitución, si se pueden hacer acciones en contra, donde si un fiscal se demuestra que progresivamente está haciendo actos de ejecución, por ejemplo, de indiscriminación de raza, color, etcétera, entonces tiene como parámetro la Constitución en torno a esa limitante que tiene. ¿Se podría someter a un fiscal si tuviera algún tipo de duda razonable en torno a su comportamiento? Sí, y no solamente un fiscal, a cualquier abogado. No tiene que ser, puede ser un abogado defensor, un fiscal, un juez, en el sistema civil, ese es un recurso que hay una agencia estatal que solamente determina la ética de los abogados. Y también tenemos una separada para los jueces, No. Aquí en adición, es diferente la jurisdicción. Sí. Pero en adición, se pueden hacer un proceso disciplinario en el bar para remover tu licencia, suspenderla. Esa es la administrativamente, sí.
Aquí y después el de la... Sí. Excelente pregunta y déjame aclarar, yo no estoy cogiendo posición que ser progresista es mejor que ser conservativo, pero es la realidad de cómo estas personas hicieron sus elecciones. Por eso es que lo estoy diciendo así. Por ejemplo, el fiscal de Manhattan corrió para esa elección diciendo, identificándose como un progresista, que era, por eso lo estoy usando esa palabra. Y no es que uno es mejor que el otro, pero sí tenemos que estar al tanto de ser crítico con nosotros mismos, con las decisiones que cogemos. Términos son a base a cómo ellos manejan los crímenes. Por ejemplo, progresista, el fiscal de Brooklyn es identificado como un fiscal progresista porque él es como anti-prosecuting marijuana. So, ahora mismo, si tú andas con marijuana, whatever, no van a hacerte unos cargos. Cosas así, como que hay cargos leves que no le preocupan a la fiscalía en realidad como hacerle un caso a una persona porque no tienen un impacto social tan grande y no vale la pena dañarle el récord a esa persona, la vida a esa persona por algo tan simple. Un fiscal que es más conservativo, eso no le aplicaría. Cualquier tipo de crimen, o sea, ni siquiera dan la oportunidad de reevaluar los crímenes para ver si en realidad valen la pena procederlo o no. No, I don't know if you want to add. Solamente Sí, entonces, gracias, señora presidenta. Pero una de las cosas que estamos tratando de cambiar, que creo que todos estamos tratando de cambiar, por lo menos en el estado de Nueva York, porque de ahí es que llegamos, es cómo determinamos las sentencias y cómo determinamos si le vamos a poner fianza a alguien. Entonces, a veces hay programas que tenemos que son más, que rehabilitan a la persona para que ellos puedan reentregar a la sociedad y ser productivos, miembros de nuestra sociedad. Y eso es muy importante para nosotros, porque hay tantas veces que familias se desintegran por la situación, por el error de una persona que no debe ser juzgado por el resto de su vida. Y eso es una cosa que estamos tratando de ser mejor y realizar con con mucho más pensamiento y análisis sobre esas determinaciones. Diga, caballero. ¿Cuáles fueron tus mayores retos al momento de abordar todos esos conocimientos, esas experiencias que tú has tenido, a que te puedas realizar entonces? Creo que los mayores retos en ese proceso de adaptación es la práctica. En teoría nosotros aprendemos muchas cosas en las clases, los que nos dicen otras personas que ejercen, y luego, pero luego cuando tú te vas a los tribunales, ves los jueces, ves cómo se hace la defensa, ese paso a la práctica creo que fue la parte más difícil, por eso es importante como la pasantía. Por ejemplo, la primera vez que fui a una corte para el arraignment, a veces, o sea, tú vas con la teoría donde el juez va a decir ciertas cosas, pero todo es un lingo. Por ejemplo, dicen, do you waive the reading of the charge? Cuando dicen, no, y tú dices, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo? Yo pensaba que a mí me iban a leer la acusación, porque eso es lo que dice, que tú vas a leer, te van a leer la acusación, es tu derecho que te llegue la acusación y todo, pero cuando vas a la práctica dicen, waive the reading of the charge, y tú que te quedas, y si tú le dices que sí, te van a mirar mal. Es tu derecho, pero te van a mirar mal como abogado, en el sentido donde ya se supone que tú lo leíste, no tienen que leértelo en oral público, en la parte oral.
y así cosas como, por ejemplo, el gran jurado, que era una figura desconocida para mí, donde te dicen, ok, la persona, tú vas con la teoría, no, mejor que no declare el imputado. Entonces, la primera vez que yo dije, no, ¿va a declarar el imputado, el imputado tuyo? Yo digo, no. Pero después un abogado me dijo, siempre debes decir que sí, aunque no lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque si no, luego la fiscalía lo hace escondido tuyo. Ahora, si tú dices que sí, bueno, es que no sé si es que pero tienes que decir que sí. Y ya después tú decides si no, porque así tú te enteras cuando van a presentar el... Entonces, ese tipo de cosas es lo que, por ejemplo, ahora que no, yo no me he involucrado con la parte con el DBA, el tema de las pasantías, el tema de estar con alguien, esa es la parte más, o sea, tener la teoría del derecho es importante, pero ya luego tratar de, asimismo, estar con personas que te puedan ayudar a pasar de la teoría a la práctica, principalmente en un sistema totalmente diferente al que uno está entrenado. En Nueva York, como saben, para un delito mayor, el fiscal tiene que pedirle permiso al gran jurado para proceder, pero para los delitos menores no es necesario. Historia chistosa. A mí, ya ejerciendo allá, ni siquiera que allá tuve la misma experiencia cuando me transferí ahora a mi rol como abogada defensora, cuando fui por primera vez a la corte, que me preguntaron eso mismo, do you waive the reading of the rights? And I was like, what is he talking about? Because yo era fiscal antes y nunca te preguntan eso. And I was like, oh my God, I was so embarrassed. Pero pasa siempre. Sí, diga. cual se está viendo envuelto en el sistema dominicano. ¿Qué cambio entienden ustedes que se debe? Pero los principales que ustedes entienden que se deben de llevar a cabo en el ordenamiento dominicano, ya ustedes habiendo experimentado el ordenamiento. Yo sinceramente no estoy suficientemente leída en el proceso aquí dominicano para poder hablar. Sí, sé que tenemos personas aquí, pero muy buena pregunta y yo pienso que ya tú tienes una idea de lo que se necesita hacer. Así que como estudiante ya tú sabes lo que tienes que hacer. Muy bien. Y yo sé, it's getting late, so I don't know how many more questions you want to. Okay. Okay. Ajá. Perfecto. Y a la hora de que estuvieran hablando puntualmente de los casos que registran en esta a memoria el caso muy famoso. Ay, sí. Quisiera saber cómo fue la experiencia de ustedes, cómo procedería en este caso a un juez a unos jóvenes, 2 años de cárcel, y cuáles son los delitos que son considerados, usted mencionaba, de mayor... Delito menor y delito mayor, sí. Se condena a una cárcel. Eso es una pregunta muy buena y es una de las cosas. Mira, la realidad es que como juez tenemos muchos precedentes, ¿verdad? Tenemos información que nos dan sobre cada persona. Después que hay una convicción penal y es tiempo de sentencia, al juez le dan mucha información sobre esa familia, sobre esa persona. Y cuando son muy jóvenes, esos delitos proceden en la Corte de Familia. Y yo trabajé en la Corte de Familia como juez los primeros 2 años. Y es difícil, porque sí, son bebés, pero algunos bebés son dañinos y peligrosos.
Y algunos bebés no son y no deben de estar en el sistema. Entonces, la importancia es, como juez y de lo que hablamos, ser crítico y saber a quiénes le van a dar ese chance y a quién no se le puede dar ese chance, porque la realidad es que algunos hacen crímenes dañinos y severos, y hay que proceder correctamente con eso. O sea, no te dije cómo es que lo hacemos, pero cada caso es diferente, cada familia es diferente y cada persona viene con su individualidad que yo tengo que, lo que sí te puedo decir es que para cada caso yo cojo mi tiempo. Le pido al departamento de probación, de probation, que haga la investigación con la familia, los recursos, qué se puede hacer, la historia, trauma en la historia de ese juvenil. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero al fin y al cabo, como juez, tenemos que determinar dos cosas. ¿Qué es lo mejor que le podemos hacer a esta persona después que cometió un delito mayor? Y segundamente, ¿cómo podemos asegurar que nuestras comunidades estén seguras and safe? Y eso es lo que yo siempre estoy pensando cuando estoy deliberando las decisiones que tengo que hacer. Y no es fácil. Ser juez, como ustedes seguramente puedan saber, es solitario. Aunque tenemos otros colegas que son jueces también, al fin y al cabo la decisión que uno determina es tuya y tuya solamente. Y yo tuve varios casos donde el resultado después de mi decisión no terminó bien. Y en un caso en la corte de familia, dejé ir a unos niños para atrás con su madre después que se lo quité por ella usar droga y ser víctima de violencia doméstica. Ella dejó al esposo entrar a la casa sin notificación a su caseworker, y ese señor, que era el papá de los niños, mató a un infante, le dio mucho golpe a otro. Y, o sea, lo estaban tratando terriblemente. Y esa fue una decisión que yo hice. ¿Ok? Y tengo que vivir con esa decisión. Para edificación de nuestros estudiantes. Celebro la composición de Alexis. Para dar una visión integral. Pero es saber primero, ¿cómo se hace un juez? Esa pregunta es para usted. ¿Cómo se hace un juez? Aquí tenemos los jueces por especialidades. Los jueces allá, pues, conocen muchas cosas al mismo tiempo. Y además, si se hace carrera de juez, si aparte de selección, ¿cuántos casos usted conoce de que hayan sido, pues, quitados por la comunidad y ese tipo de cosas? Y explicar solo un poquitito el tema de los jurados y la obligación, si se es escogido como jurado, la obligación que tiene el ciudadano de asumir la responsabilidad. Ahora mismo como juez, a mí me mandaron mi jury notice y me he sentado en el grand jury también. Pero en Nueva York hay diferentes maneras. Nueva York es un estado bien grande y dependiendo en dónde tú vivas en Nueva York, determina cómo tú puedes lograr ser juez. Voy a hablar de la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, uno puede ser juez en tres maneras. Puede ser designado por el gobernador del estado a la Corte de Claims o a la Corte, al Court of Appeals. Y eso tiene que ser un abogado por lo menos 10 años. También puede ser designado por el alcalde de la ciudad de Nueva York. Y el alcalde determina todos los jueces de la Corte de Familia y todos los jueces de la Corte Criminal. El fiscal, el alcalde de la ciudad de Nueva York es que pide cuáles jueces van a ir a esa corte. Y como yo lo hice, yo fui elegida, corrí una campaña para hacer, porque traté de ser designada por el alcalde y no me aceptaron la aplicación.
fallo de ellos, pero está bien. Y después de esa campaña, uno es juez por 10 años. Si llega a lograr ir a la Corte Suprema, que es la Corte de Jurisdicción General en el estado, son termos de 14 años. Y ahora en noviembre, y en Brooklyn fui la única dominicana que hasta este día nunca habían elegido ningún dominicano. Yo fui la primera en el 2017. Y es un condado donde hay muchos dominicanos. Y nunca el Partido Demócrata de ese condado le había dado apoyo a una persona dominicana. 5 años después, ahora en el 2022, estoy también haciendo campaña para ser elegida para la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Y no es fácil, hay mucha política, hay muchos fundraisers, muchas noches que uno tiene que ir, pero esas son las diferentes maneras de una persona hacerlo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, los jueces latinos, como el señor Manny Méndez, que el magistrado Manny Méndez, que estamos haciendo un pipeline de ustedes, lo que quieran hacer internships con los jueces americanos, estamos disponibles para hacer eso, para ustedes tener su resumen, para asegurar que cuando quieran ir y hacerse abogados allá, tienen un resumen increíble. ¿Ok? Y tenemos jueces en la Corte Federal, tenemos jueces en la Corte Estatal y los jueces en la Corte de la Ciudad. Y ya hemos tenido estudiantes de Derecho de aquí de Santo Domingo que han ido y hecho internships allá en los Estados Unidos, porque es importante nosotros coger ese ejemplo para asegurar que ustedes tengan esa dirección. O sea, esta presentación de hoy del Dominican Bar Association es una cosa que ustedes ya todos tienen ahora, es esos recursos para poder hacer lo que quieran hacer, hasta virtualmente. ¿Ok? Y quiero agregarle que el DBA también tiene su propia pasantía, que es la pasantía de Fabiola Soto, que es abierta para todos los estudiantes de UNIBE. So, yo creo que Miguel es uno de los estudiantes que está en esa pasantía ahora. Exacto, so, por favor apliquen, es cada verano. Pero ya. Perfecto. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Ok. Bueno, para concluir, muchas gracias a todos por asistir. Por favor, si puede venir, que le queremos hacer un regalito de parte de la asociación. Son 2 libros y ya saben que vienen más, pero 2 libros aquí. Uno es Dominican Americans. Este libro habla sobre los dominicanos que fueron allá a los Estados Unidos. Y otro es The Lawyer's Manual on Domestic Violence, el manual de abogados en la violencia doméstica. Sí, que viene cortesía de la magistrada ahí, Patria Frías Colón. Muchas gracias. Para nosotros es un orgullo. Gracias. Y nuestra biblioteca también tiene, pues, es virtual, o sea que esto va a estar en el repositorio, resumen del libro, de tal manera que va a ser accesible para toda nuestra comunidad. Le cedemos la palabra, muchísimas gracias, a través de Leticia, para las palabras finales. En primer lugar, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar presente aquí el día de hoy. Para nosotros, especialmente la Universidad Iberoamericana y la Escuela de Derecho, es un placer y un honor tenerlos aquí presentes. Queremos agradecer al DBA por prestarnos un poquito de su tiempo, de su espacio, que para nosotros ha sido muy fructífero, especialmente a las conferencistas aquí presentes, la magistrada Patricia Frías Colón, la licenciada Doralyn de Dios, licenciada Patricia García Pantaleón y la doctora Yamel Isidor. También agradecemos a nuestras autoridades universitarias,
por hacer posible esta conferencia el día de hoy, prestando sus instalaciones y equipos, a nuestros queridos docentes por otorgarnos un poco de su espacio para que nosotros, cada uno de los estudiantes, estemos aquí y podamos aprender. Para nosotros ha sido un momento, unas horas que han sido de mucho provecho y no solamente se quedará en los que estamos aquí. Es un material que se quedará indefinido en nuestras plataformas a través de YouTube y que muchos otros más tendrán el placer de poder empaparse dentro de ello. Está de más decir que agradecemos cada uno de su tiempo y su presentación, que sé que ha sido de mucho esfuerzo para cada uno de ustedes, y realmente es un honor poder compartir este espacio con ustedes, personas que tienen nuestra bandera en alto y que para nosotros son una inspiración para cada uno de aquellos que queremos llegar al área internacional. Muchas gracias. Bueno, dicho esto, estamos libres, somos libres para partir. Así que muchísimas gracias al resto del bar que nos visita en pleno. Así que muchísimas gracias y nada, por aquí estamos. Mendy, gracias. Tú sabes o no tener que decirle, porque no siempre se comparte, pero para ti yo creo que fue dar 15 minutos. pero todo eso acá, muchas cosas que No, hay muchas que se hay que hablar, pero por el tiempo, en el detalle. Claro. Acuérdate de la mayoría esa vivencia. Claro. Pero gracias por Ah, perfecto. Ah, perfecto. I wanted a house. I was like, that is good. Separada, algunos se quedan más tiempo.
That's awesome. That lighting program, I definitely. I think time. Está plastic. El sudor, Alex lo tiene trabajando como obrero desde las 7 de la mañana. Una semana. Profesora.